Buenos días compañeros, somos el equipo número 2 de la maestría en educación básica y les expondremos el tema sobre pensamiento inductivo y deductivo. Voy a empezar a hablarles sobre el pensamiento inductivo. Su definición es una forma de razonar partiendo de una serie de observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones en generales. Algunas de sus características es de que se basa en la observación de hechos y fenómenos. Una segunda característica, generaliza a partir de sus observaciones. Sus conclusiones son probables y tiene el objetivo de generar nuevo conocimiento. La dirección de este razonamiento va desde lo particular hasta lo general. Las áreas del conocimiento donde utilizamos el pensamiento inductivo anteriormente se utilizaba solamente para las ciencias experimentales. En la actualidad es usado como parte del método científico en general. Algunos pasos del método inductivo es la observación. El profesor orienta intencional y activamente la atención. 2. La experimentación. Se experimenta con el material llevado por el alumno y el profesor. 3. En la comparación, los alumnos establecen diferencias y similitudes. 4. Abstracción. De la intervención del profesor y el alumno se extraen ideas principales para elaborar conclusiones. 5. Generalización. Elabora conclusiones del tema con ayuda del profesor. A continuación, les voy a mostrar un ejemplo de cómo generar el pensamiento inductivo. Buenos días compañeros, hoy les voy a presentar una demostración de cómo generar el pensamiento inductivo con el experimento flota o se hunde. Primero que nada debemos de conocer las ideas previas de nuestros alumnos. Para esto podemos generar diversas preguntas. Después comenzamos con la observación, que es el segundo paso para generar el pensamiento inductivo. En esto vamos a mostrar los materiales que vamos a ocupar, por ejemplo, huevos, agua, un vaso de agua sin sal, un vaso de agua con sal, los diferentes vasos. Podemos preguntarle a los alumnos también dónde utilizan sus padres estos ingredientes. Y después de observar, podemos también comparar cómo está este vaso, lleno, está vacío. El segundo paso es la experimentación. Con nuestros alumnos podemos generar equipos y que cada uno de ellos vaya experimentando, vaya practicando y pueda poder generar sus conclusiones. En el primer vaso, que es sin sal, es solamente agua natural. En el segundo vaso con sal le vamos a agregar 6 cucharadas de sal. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos que diluir bien esta sal para poder realizar nuestro experimento. Una vez diluido la sal en el agua, podemos observar una mezcla homogénea. Recordemos que la observación en el método científico siempre es constante. Ahora ya tenemos dos vasos, uno con sal y uno sin sal. Vamos a experimentar y observar qué es lo que sucede al momento de colocar 2 huevos crudos en los vasos. Observen bien. Oh, ¿qué pasó ahí? Uno está flotando y el otro se hundió. ¿Ustedes saben por qué? Después de la experimentación viene la comparación. Y con nuestros alumnos vamos a comparar los dos vasos, con sal y sin sal. ¿Qué fenómeno ocurre en el de sin sal? Pasa que el huevo se hunde y en el vaso con sal el huevo está flotando. Con ello vamos a seguir con el siguiente paso, que es la abstracción. Con nuestra abstracción, con la ayuda del profesor y del alumno, se extraen ideas principales para poder llegar a una conclusión. Podemos también
realizar diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿qué sucede? ¿Dónde es más fácil? Podemos compararlo con ¿dónde es más fácil nadar? ¿Por qué es más fácil nadar en el mar? ¿Por qué los cuerpos suben a la superficie? Sobre el huevo actúan dos fuerzas, su peso y el empuje. Si el peso es mayor que el empuje, el huevo se hunde. En caso contrario, flota, y si son iguales, queda entre dos iguales. Para poder llegar a una generalización, vamos a combinar en otro vaso agua sin sal y agua con sal y observaremos qué es lo que sucede. Retiramos los huevos y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a combinar agua sin sal y agua con sal, la mitad de cada uno. Observemos. Y ahora vamos a introducir un huevo en esta combinación. Entre más agua dulce introduzcamos, el huevo se mantiene en medio. Al añadir sal al agua, conseguimos un líquido más denso que el agua pura, lo que hace que el empuje el huevo sea mayor y supere el peso del huevo. Así también se puede explicar el hecho de que sea más fácil flotar en el agua del mar que en el agua de ríos y piscinas. Una vez generando todas las ideas, vamos a pasar con el paso de la generalización. Ahí los niños van a llegar a una conclusión que entre más sal coloques en un vaso con agua, más va a flotar el huevo. Pero entre más agua dulce introduzcas, más se va a hundir. Y así podemos llegar también a un punto medio. Les voy a hablar sobre el pensamiento deductivo. Primeramente debemos tener en cuenta que el asunto a estudiar va a proceder de lo general a lo particular. Una de las características que presenta en el docente es que cuando da a conocer conceptos, definiciones o afirmaciones, estas se van extrayendo conclusiones y consecuencias. Y la técnica expositiva pues sigue el camino de la deducción, porque aquí el docente va a presentar sus propias conclusiones. Nos dice que es un método de razonamiento, porque permite pensar, permite llegar a un conocimiento, el inducir y analiza el contenido. Es la obtención de un conocimiento nuevo a partir de los conocimientos generales que se dan por válidos. Y para que este método deductivo sea válido, es cuando el alumno asimila estos principios, estas definiciones, porque a partir de ellos va a generar deducciones. Algunas características de este pensamiento es que se aplica en leyes, teorías o casos similares. También que se aplica en ciencias formales como la lógica, la matemática. Esta siempre va a seguir una dirección de arriba hacia abajo, es decir, de lo general a lo particular. Nos dice que se basa en la teoría para predecir fenómenos observables por medio de la hipótesis. Y por lo consiguiente, la conclusión está contenida en las premisas. Si las premisas son válidas y verdaderas, pues la conclusión también lo es. Y las conclusiones deben llegar a conclusiones lógicas y rigurosas. Por sí mismo, no produce conocimiento. Existen 3 pasos para aplicar el pensamiento deductivo. La primera es definir la primera premisa, y esto se hace a partir de la observación. Paso número 2, definir la segunda premisa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para construir otra premisa que nos va a servir, se hace la comparación. Y esto permitirá hallar una conclusión lógica. Paso número 3, establecer la conclusión. Bueno, luego de elaborar las 2 premisas, se procede a establecer una conclusión pertinente. La conclusión siempre es lógica, pero no necesariamente es correcta en todos los casos. Bueno, compañeros, vamos a dar un ejemplo del pensamiento deductivo.
Como primero sabemos, es necesario tener la primera premisa, y en ella nos dice que todas las plantas tienen raíces. Si aquí nos podemos dar cuenta que estas plantas que tengo aquí en la mesa tienen raíz. Esa sería la primera premisa. La segunda premisa sería que las coronas de Cristo tienen raíces. Aquí está un ejemplo. Posterior a ello, hacemos una comparación. Si nos damos cuenta, todas estas plantas tienen raíces, por lo tanto, mi corona de Cristo también va a tener raíces. Por lo tanto, mi conclusión será que mi corona de Cristo es una planta. El equipo número 2, integrado por Alma Lozano Matos y Rosalba Ortiz Francisco, les agradecemos la atención prestada sobre el pensamiento deductivo e inductivo que se presentó.